Antes de empezar, toma un momento. Siéntate cómodo. Respira hondo 3 veces y suelta la tensión. Relaja la mandíbula, afloja los hombros y abre la mente a nuevas ideas. Permítete recibir con calma. A continuación, en voz baja repite 3 veces. Voy a lograr mi objetivo. Hazlo creyendo con fuerza, sintiendo como si ya estuvieras recibiendo esa buena noticia o milagro. Si quieres invitar a una buena noticia mañana, suscríbete al canal, dale like y deja un comentario afirmando que activas tu abundancia y que recibirás una hermosa noticia. Hazlo sintiendo la certeza ya en tu cuerpo. Salomón nunca pidió oro, sin embargo el oro lo persiguió. No buscó el poder y aún así, los reyes se inclinaron ante él. ¿Por qué? Porque Salomón entendió una verdad que la mayoría de los hombres ignora. La sabiduría es la raíz de todas las riquezas, no el esfuerzo, no la ambición. Entender esto cambia todo. Este discurso no trata sobre historia, trata sobre ti y sobre las preguntas que no has sabido responder. ¿Por qué te sigues sintiendo perdido aunque trabajes más que nunca? ¿Por qué tu vida carece de dirección aunque persigas cada meta? ¿Por qué lees, luchas y te esfuerzas y sin embargo no tienes paz ni dominio? Porque has perseguido lo que Salomón rehusó perseguir. Has buscado resultados sin ley. Has corrido tras el éxito sin comprender la estructura que lo sostiene. En la próxima hora te entregaré los principios que hicieron de Salomón el hombre más sabio que jamás vivió. Aprenderás a gobernar tus pensamientos, a construir riqueza sin idolatrarla, a oír la voz de la verdad en el silencio y a convertirte en el tipo de hombre en quien Dios mismo confiaría la abundancia. Si estás listo, comencemos. Introducción. La sabiduría secreta del rey Salomón. Estás a punto de desbloquear la lógica espiritual detrás de uno de los hombres más sabios que han caminado esta tierra. No porque conquistara tierras o imperios a sangre, sino porque entendió la ley. No la ley moderna, sino la ley que subyace a todas las cosas. La ley que gobierna el poder, el oro, la paz y el propósito. La ley que Salomón dominó. La mayoría hoy quiere oro, pero pocos están dispuestos a volverse oro. Quieren el palacio y descuidan la piedra angular. Salomón no pidió oro, pidió entendimiento. Y el cielo respondió. Llegaron dominio, riqueza, paz y maestría. No por casualidad, ni por guerra, ni por herencia. Vinieron por respuesta divina a un deseo mental definido, alineado con la ley eterna. Tú persigues resultados, te matas a trabajar, copias estrategias, adoras lo externo. Entiende. Los antiguos no construyeron templos, reinos o dinastías con ruido. Construyeron en silencio, por ley. Salomón edificó lo que ninguna estrategia moderna puede comprar. Un nombre que resuena a través del tiempo. El verdadero tesoro no fue su oro, sino la mente que lo magnetizó. Se alineó primero con la ley divina y entonces todas las riquezas le siguieron. La misma ley gobierna la riqueza hoy. Pero los hombres ya no la buscan. Buscan atajos y por eso permanecen esclavos de sistemas que deberían comandar. Pides influencia, abundancia, claridad. Pero dime, ¿has pedido entendimiento? ¿Has pedido la sabiduría para gobernar lo que buscas o solo el resultado? Salomón pidió correctamente. Sabía que quien gobierna su propia mente pronto gobierna todas las cosas bajo el cielo. Lo que voy a revelar no te confortará, te confrontará, porque la verdad suele hacerlo. Te mostraré que no has fallado por falta de herramientas, apoyo o tiempo. Has fallado porque aún no entiendes las leyes que Salomón obedeció, la sabiduría que convierte en hombres en reyes. Ahora te digo, busca entendimiento por encima de las posesiones, porque cuando entiendes, ya no persigues el oro, lo ordenas. La sabiduría es riqueza en semilla. Si la plantas, la cultivas y la obedeces, la cosecha llegará. Y nadie, ni sistema ni fracaso, te la podrá quitar.
Y este discurso te enseñaré a construir riqueza como lo hizo Salomón, mediante ley interna, claridad silenciosa, alineamiento con principios y obediencia al orden. Ningún truco moderno sustituye esto. Lo que sigue no es hype, sino jerarquía. No teoría, sino trono. Haz esta declaración. Me convierto en gobernante gobernándome primero. Reemplace toda identidad menor por esa. El mundo tiene suficientes seguidores y ruido. Lo que le falta es el regreso del hombre de ley, del que gobierna primero en su interior y por tanto no puede ser gobernado desde afuera. Esto no es para el que busca facilidad o ventaja temporal. Es para el que desea dominio, no aplauso. Poder, no popularidad. Legado, no lujo. Ese hombre debe aprender, como Salomón aprendió, que las riquezas no se conceden, se revelan a quienes buscan la sabiduría. Has llegado a una línea de la arena. Crúzala. Habla ya no de pobreza ni de carencias. Empieza a hablar de entendimiento, de gobierno interior. Muévete no por emoción, sino por dirección divina. Haré un recorrido por las leyes que crearon su imperio. Desglosaré el orden que aseguró su reinado. Si escuchas no solo con los oídos, sino con el alma, llegarás a ser lo que él fue, el que recibe lo que otros persiguen, el que es confiado con lo que otros malgastan. La hora es ahora. El sabio gobierna sus pensamientos antes de gobernar su reino. Salomón declaró que, como piensa el hombre en su corazón, así es él. No es poesía, es ley. Lo que se muestra fuera, tu casa, tu negocio, tus relaciones, tu prestigio, nace primero en la corte de tu mente. Los pensamientos no son meras molestias pasajeras ni accesorios prescindibles. Son arquitectos. Si no aprendes a gobernarlos, construirás palacios de arena que el primer viento derribará. Por eso la primera obra de todo gobernante verdadero es ordenar su cámara interior. Piensa con brutal honestidad. ¿Puedes robarle al día una hora de silencio y sostenerla? ¿Puedes mantener una visión sin que la inquietud la desgaste? ¿Puedes ordenar a tus ideas que obedezcan como soldados? La respuesta revela por qué tantos fracasan. No saben mandar dentro. La mente es trono o campo de batalla. Salomón no ascendió por linaje. Ascendió porque gobernó primero en su interior. Su paz exterior tuvo origen en ese orden interno. Gobernar los pensamientos es acción deliberada. No basta con desear mejor actitud, hace falta instalar prácticas concretas. Coloca guardianes en las puertas de tu atención. Decide qué voces admites cada mañana y cuáles destierras. Si una idea planta miedo, córtala en su tallo. Si una duda intenta enlodarte, no la alimentes con conversación, análisis inútil o quejas. La disciplina mental se ejerce con actos repetidos. Elegir conscientemente el pensamiento que riega tu propósito y dejar morir lo que no sirve. Si permites que otras mentes, la prensa, la moda, la envidia ajena, dicten tu parlamento interior, serás rehén de opiniones que no son tuyas. Practicar la vigilancia mental requiere reglas claras. Una regla esencial es la del ritual matinal en silencio. Antes de abrir el teléfono, antes de exponerte al ruido, siéntate y pronuncia ley sobre tu pensamiento. Declara en voz alta tu objetivo principal. Reemplaza la queja por mandato y sustituye la ansiedad por orden. No es mera repetición, es entrenamiento. Habituar este acto hasta que deje de ser esfuerzo y pase a ser reflejo, hará que tu día sea conducido por intención, no por reacción. Henry Ford no fue el más docto en libros, pero fue maestro del enfoque. Entrenó su atención hasta que el mundo obedeció su idea. Caminaba en soledad con preguntas y volvía con respuestas. Ese hábito de soledad deliberada fue la forja de su claridad mental. No buscaba ruido, buscaba ley. Esa es la distinción entre líder y obrero. El primero entrena su interior, el segundo es arrastrado por él. Si quieres mandar fuera, manda dentro. El control del discurso interno exige ajustar tu vocabulario. Cada palabra es lluvia sobre la semilla que plantaste. Si dices no puedo, riegas impotencia. Si dices haré, riegas realeza.
Cambia tu diccionario íntimo de frases de pena por frases de mandato. Habla con intención. Usa frases que ordenen, no que imploren. Repite hasta que la carne las crea. Yo gobierno mis pensamientos, por tanto, edifico. Escríbelo, dilo, actúalo. No es dogma, es principio que produce efecto. El silencio es más que ausencia de ruido, es terreno fértil. Salomón podía dictar veredictos porque escuchaba en la quietud. Ese silencio no era inacción, era preparación. Practicar la quietud no te priva de hacer. Al contrario, prepara tus actos con precisión. Cuando haya conflicto, no te precipites. Escucha el pulso subyacente y habla solo cuando la verdad interior confirme. Muchas batallas se pierden por hablar demasiado pronto, por negociar sin entender o por confesar debilidad donde debías comandar. Tu lengua será arma de orden, el silencio, su afilador. La vigilancia exige medidas prácticas además del ritual. Define guardias en las puertas de tu atención. ¿Qué medios consultarás? ¿Qué conversaciones aceptarás temprano? ¿Qué pensamientos permites reproducir? Si la primera hora se entrega a noticias, comparaciones y reclamos, tu palacio se llenará de visitantes hostiles. Si la primera hora se dedica a ley interior, cada visitante externo encontrará en ti un jurado que decide con calma. Controlar la lengua interior se enlaza con controlar la lengua exterior. Antes de hablar en público o en conflicto, pregúntate, ¿mis palabras edificarán o destruirán? Si la reacción nace de impulso, detente. Rockefeller y Carnegie conocieron este principio. Cuando la conmoción reinaba, ellos callaban. Hablaban solo cuando sus palabras movían estrategia. Esa pausa estratégica afila la ley interior y multiplica la eficacia externa. Aprender a esperar es ganar batallas que otros pierden por impaciencia. Establece métricas de pensamiento. No se mide la mente con números, pero sí con consistencia. Por 90 días, repite la práctica. Cada mañana declara tu mandato mental. Cada noche revisa si guardaste las puertas de tu atención. Al cabo de ese tiempo, comprobarás que la mente ha cambiado su ritmo y tu reino empezará a obedecer. La repetición con criterio transforma la práctica en automatismo. La disciplina se vuelve músculo. Haz que tu lenguaje interno sea férreo como tu disciplina externa. Cada palabra interna alimenta una consecuencia externa. Sustituye ojalá por decido. Espero por mando. Forja en ti una mentalidad de juez. Si un pensamiento no construye, lo destierras. Si una palabra no alinea, la silencias. No necesitas más energía. Necesitas gobernar la energía que ya posees. Un foco afilado, sostenido por ley, vence 100 impulsos dispersos. Implementa reglas concretas para el día a día. Antes de tocar el mundo, en silencio, enuncia tu intención. No contestes mensajes ni consumas redes hasta haber hablado ley en voz alta. Cuando enfrentes discordia, espera hasta que tu interior confirme la expresión. Si la tentación de reaccionar surge, usa un control. Respira. Cuenta hasta 10. Recita tu mandato. El que controla su mente no depende del aplauso ni del caos. No eches la culpa de tu deriva al mercado, al jefe, a la competencia. Los grandes gobernantes se forman en la soledad de la disciplina. Si no gobiernas tu mente, serás gobernado por la moda, la ansiedad y la novedad. Decide hoy, tú serás quien se siente en el trono. Finalmente, asume responsabilidad absoluta. Nadie más puede ocupar tu corte interior. No buscarás excusas, aceptarás vigilancia. La grandeza no surge de circunstancias cómodas, sino de la aplicación continuada de ley sobre el pensamiento. Escríbelo y repítelo. Yo gobernaré mis pensamientos, por tanto, construiré mi reino. Dilo con firmeza. Haz de esa afirmación la primera acción de tus mañanas y la última de tus noches. Todo hombre debe pedir sabiduría como Salomón antes de ser confiado con poder. Antes de que la corona caiga sobre tu sien, antes de que la fortuna te encuentre, debe caer en ti una cosa más silenciosa y más exigente, la sabiduría. Salomón fue puesto ante la posibilidad de pedir lo que quisiera, riquezas, enemigos vencidos, larga vida, y eligió discernimiento.
No fue un gesto ascético ni oportunista. Fue una elección racional alineada con ley. Entendió que el poder sin estructura deviene en desastre. La sabiduría sin poder permanece oculta. La unión de ambas produce dominio. Escucha con atención. Pedir poder antes que sabiduría es jugar con fuego. Puedes construir algo por un instante, pero sin el sostén de la comprensión, tu obra se desmorona. Muchos hoy claman por dinero, reconocimiento, influencia. Lo desean sin haberse preparado para gobernar lo que atraen. La ley es inmutable. La responsabilidad precede al mandato. Si no has demostrado la capacidad de sostener el poder sin destruirlo, no recibirás mando, no porque seas castigado, sino porque la ley divina protege la cosa del que no la puede custodiar. ¿Por qué se te retrasa el éxito? No es el mercado ni la suerte en la mayoría de los casos, es tu preparación. La capacidad de llevar aumento depende de la capacidad para mantener lo que aumenta. Salomón pidió sabiamente y por eso recibió más de lo que hubiera pedido. Su petición agradó porque fue acorde a la ley, no un deseo egoísta, sino una petición para ser capaz de edificar sin colapso. Él no pidió indulgencia, pidió juicio, criterio, discernimiento. Aprende a orar, hablar y moverte como Salomón. Deja de pedir meros resultados y pídele al mente que pueda sostenerlos. Pide carácter que resista la multiplicación de opciones y la presión del éxito. Pide discernimiento para decidir bien cuando nadie observa ni aplaude. Andrew Carnegie, por ejemplo, al edificar su imperio, no buscó primero talento espectacular, sino hombres con juicio, personas que no se quebrarían bajo presión, que elegirían principios sobre impulso. Esa fue sabiduría aplicada, construir la base humana antes de armar la estructura financiera. La fortuna vino porque la cimentación mental y moral existía. El poder sin preparación es veneno. Ciega, magnifica y multiplica los defectos que ya habitan en ti. Lo que te deslumbra hoy puede ser tu ruina mañana si no has desarrollado la capacidad de sostenerlo. En cambio, cuando la sabiduría precede la recompensa, el poder se convierte en instrumento de construcción, no de destrucción. Haz de esto un credo interior. Pido sabiduría que iguale la riqueza que habré de portar. Preparo mi mente para que mi fortuna permanezca. No son simples afirmaciones, son principios prácticos que exigen práctica diaria. Si quieres que estas palabras no queden en el viento, actúa ahora. Toma un cuaderno y escribe la pregunta central que Salomón te enseña a formular. ¿Qué debo entender para llevar el futuro que deseo? Si saltas de largo, lo que recibirás serán respuestas ajenas o soluciones prefabricadas. La respuesta que nace del silencio de tu propia corte interior tiene valor incalculable. Si te sientas con esa pregunta en soledad, escucharás un juicio que no proviene del ruido de tendencias ni de consejos superficiales, sino de la voz que te orienta hacia la ley. No te han negado el poder, te han protegido de él. Esa es una verdad que duele porque la confundimos con rechazo. Pero el universo no entrega dominio a quien lo desperdicia, entrega dominio a quien ha demostrado capacidad. Thomas Edison es un ejemplo que no admite atajos. Probó más de 10.000 materiales antes de hallar el filamento adecuado para la bombilla. ¿Por qué tanta insistencia? Porque buscaba comprensión, no atajo. Edison construyó una mente que soportó la demora. Su obsesión por entender le permitió desarrollar un invento que moldeó generaciones. El éxito masivo de Edison no fue fruto de suerte, sino de una disciplina intelectual que no negoció con la prisa. Por eso, quema las oraciones superficiales. Deja de pedir escape y comienza a pedir insight. Haz un voto hoy. Dedicarás 1 hora semanal en soledad absoluta para formular una única pregunta. ¿Qué debo entender para construir lo que deseo? Cierra dispositivos, apaga distracciones, siéntate en silencio y escucha. No busques respuestas en titulares ni en seminarios ruidosos. Búscalas en la quietud que entrena al juicio. La sabiduría de Salomón llegó en la calma. La tuya también nacerá en silencio. Acepta la prueba. El poder te pondrá a prueba y magnifica lo que ya eres en la intimidad. Si no puedes gobernar tus deseos en la oscuridad, serás sobrepasado en la luz. Salomón lo supo. Edificó primero su trono interior, y el cielo le confió el reino exterior. No proclames ambiciones gigantes si no sabes manejar lo pequeño. No digas que estás listo para liderar si todavía pospones lo básico, ordenar tu tiempo, dominar tu habla, controlar tus apetitos. Proclamarte listo sin haber desarrollado la capacidad es burlarte de la ley. Incorpora prácticas concretas que el texto te exige.
Cada semana revisa. Pregunta, ¿he gobernado mi tiempo? ¿He dominado mi mente? ¿He sido señor de mis apetitos, de mi habla, de mis emociones? La administración de 24 horas determina si la tierra te dará más. Es en lo pequeño donde se prueba la grandeza. Edison no dejó el fracaso aplastarlo porque su mente estaba entrenada para comprender. Su paciencia era ciencia, no resignación. Haz un voto ahora mismo. Me dedicaré a la búsqueda deliberada de sabiduría. No buscarás atajos. No pedirás oro sin haber cultivado la capacidad para custodiarlo. Reemplaza la oración de escape por la plegaria de preparación. Di en voz alta, hasta que el cuerpo lo sienta. No buscaré atajos, buscaré estructura. No pediré solo oro, pediré entendimiento y por ley recibiré ambos. Repítelo hasta que las palabras dejen de ser estrategia y pasen a ser ruta. Acepta también que este tramo es doloroso. Revelar que no te faltó oportunidad sino capacidad exige humildad. Reconócelo sin fanfarria. La capacidad se construye con disciplina cotidiana, con reglas que te sostengan cuando la novedad se desvanece. El desarrollo de la capacidad se manifiesta en hábitos, lectura con juicio, retiro semanal en silencio, control del lenguaje interior, examen de errores y corrección inmediata. Todo esto forma la base para que lo que llegue no te destruya. Por último, comprométete con una práctica simple y precisa propuesta en el texto. Durante 1 hora semanal, en soledad absoluta, formula solo una pregunta y espera en silencio la respuesta. Esa hora no es pérdida, es inversión. La respuesta que recibirás en la quietud será más valiosa que cualquier discurso, libro o mentor, porque nacerá en tu corte interior y será accionable desde allí. Esa respuesta te dará la capacidad de sostener el poder cuando éste llegue. Recuerda la distinción. Poder revela, sabiduría sostiene. El primero sin la segunda es ruedo. La segunda sin el primero es oro en la tierra. Juntas forman dominio. Naciste no solo para tener éxito, sino para reinar en pensamiento, palabra y obra. Y ese reinado comienza cuando, como Salomón, pides no riqueza sino discernimiento. Desde este momento, dejarás de perseguir resultados y te convertirás en el hombre que puede cargarlos. Ya no lamentarás la demora, celebrarás la preparación. Y cuando llegue la hora del poder, estarás listo. El sabio sabe cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Una sola palabra puede coronar a un hombre o destruirlo. Esa no es una metáfora elegante, es una ley práctica. El trono de Salomón no descansó únicamente sobre piedra o tesoro, descansó sobre el juicio, sobre la finura de su lenguaje y sobre la disciplina que le impedía hablar precipitadamente. Con una frase, él pudo poner fin a una guerra. Con una respuesta certera, separó la verdad del engaño. Así actúa la palabra medida. No por la cantidad de sonido que produce, sino por el peso de la ley que porta. Comprende esto. Hablar no es simple expresión, es acto creador. Hoy se nos enseña, con falsedad, que confianza es ruido, que el poder se demuestra alabándose, que quien domina siempre habla primero. Es mentira. El verdadero poder se mide por la contención. El necio vomita todo lo que sabe y, por eso, desperdicia su capital. El sabio reserva lo esencial, lo guarda hasta que la hora lo reclama, y cuando habla, transforma la situación. Salomón no fue prolífico por hablar mucho, fue influyente porque, cuando habló, la ley le siguió. Esa es la diferencia entre llenar el aire y dictar destino. Mira tu vida con honestidad. No está formada por lo que sabes, sino por lo que dices. Las palabras que pronuncias sobre tu porvenir, el tono que usas en la discordia, el silencio que rompes cuando la paciencia habría preservado la paz, todo eso edifica o destruye. Hablar sin ley es sembrar tempestades. Hablar con medida es plantar puentes. Comprende que tus palabras no solo demuestran tu estado, lo crean. Cuando dices «no puedo», no describe un hecho neutro. Es una orden débil que siembra impotencia. Cuando afirmas «decido» o «haré», plantas la semilla de la realeza. Salomón gobernó no por ejércitos, sino por tiempo y juicio. Esa claridad no vino del carisma circense, vino del dominio interior, de la disposición a esperar hasta que la verdad se mostrara.
Esa espera no es pasividad, es afilado estratégico. Entrena en tu hogar esa virtud. Convierte tu casa en campo de práctica. Ahí aprenderás a hablar con orden en las cosas pequeñas, bendecir la comida, dar comando a la mañana, corregir con palabras que enderezan. Y esas palabras formarán la musculatura que más tarde sostendrá las grandes decisiones. La disciplina de la lengua se forja en lo cotidiano. Cuando la tentación de hablar por validación apriete, detente. Cuando alguien te hiera y te empuje a responder con fuego, respira y espera. Muchas batallas se pierden por hablar demasiado pronto. Se negocia sin entender. Se confiesa debilidad donde habría que mandar. Se regala ventaja por el afán de ser oído. El que no controla su lengua no puede edificar nada que dure. Es un destructor en potencia. Practica la ley. No digas nada reactivo. No pronuncies cosas que adelantarán tu derrota. No uses tu voz para buscar aprobación. Cada palabra debe tener propósito y peso. Observa los ejemplos que el tiempo ha señalado. John D. Rockefeller no se hizo famoso por discursos estruendosos, sino por silencios medidos. Cuando los demás se agitaban, él pausaba. Cuando hablaba, lo hacía para mover la estrategia, no para ganar aplausos. Andrew Carnegie, en sus reuniones de mente maestra, escuchaba más de lo que hablaba. Permanecía callado largos pasajes hasta que su juicio formaba una palabra que cambiaba el rumbo. Ese silencio no era cobardía, era afilamiento de la ley interior, preparación para otorgar una palabra que realmente alterara la marcha de los hechos. Aprende de ello. No confundas el silencio con ausencia. Es preparación. Pon en práctica una regla inquebrantable. Construye un código sobre tu boca. No hables por impulso. No pronuncies aquello que resta poder a tu porvenir. Crea una consigna interna. No digo nada reactivo. No digo nada desmedido. No digo nada que debilite mi mañana. Afírmala y vívela. Cada mañana, antes de entrar al ruido ajeno, pronuncia en voz alta: solo hablo cuando edifica. Mis palabras son armas de orden. Gobierno mi lengua, por tanto comando mis resultados. Haz de esa frase un mandamiento, que su repetición sea el cierre de tu preparación matinal. Además, entiende la dimensión creativa del habla. Las palabras forman la realidad. Cuando dices «lo intentaré», permites la ambigüedad. Cuando dices «decido y ejecuto», transformas incertidumbre en mandato. No subestimes la diferencia entre espero y haré. La primera es una súplica, la segunda, una ley. La habitualidad de hablar con órdenes modela el subconsciente y obliga a la acción consciente. Por eso el sabio no se permite el discurso de la duda, lo destruye en su semilla. Haz de la contención tu táctica en la confrontación. Antes de responder, coloca un guardián entre el impulso y la palabra. Respira, cuenta hasta 10. Revisa si lo que dirás construye. Si no construye, silencia. La disciplina no es represión permanente, es selección rigurosa. El silencio correcto es estratégico. El silencio impuesto por miedo no vale. Aprende la diferencia escuchando qué nace en ti cuando decides callar. ¿Estás perdiendo algo o estás ganando perspectiva? El sabio guarda el habla cuando el impulso busca refugio en la reacción. Habla cuando la verdad interior confirma que la palabra añadirá orden al mundo. Recuerda también que las palabras revelan tu identidad. No puedo, espero, ojalá, muestran que estás sin mando. Decido, obligo, cumplo, muestran que te reconoces soberano. Cambia tu lenguaje habitual hasta que tu propia voz deje de traicionarte. Habla con la autoridad que quieres ejercer. Si aún no la posees, practica la lengua hasta que la realidad comience a obedecer. No ignores la dimensión formativa. Entrena la contención en pequeños ejercicios diarios. Por ejemplo, comprométete durante una semana a no comentar de inmediato en discusiones. Guarda tus respuestas y toma nota de lo que cambia en el ambiente. Observa cómo tus relaciones se transforman cuando tu silencio no es sumisión, sino juicio. Haz de tu casa un auditorio para esta práctica.
ensaya frases medidas, repite comandos que ordena en la mañana, bendice lo que sirva y corrige con la palabra que endereza. Así modelas la fuerza que después sostendrá tus conversaciones públicas. Finalmente, acepta que dominar la lengua es gobernar el destino. Cada vez que cedes al impulso de hablar sin ley, entregas un fragmento de tu autoridad. Cada vez que te obligas al silencio estratégico, recuperas terreno. Por eso la máxima es clara. El hombre que no puede contener su lengua no será dueño de su mundo. Haz el juramento de la contención y manténlo como ley interna. Afirma ahora, con reverencia y decisión, solo digo lo que edifica. Gobierno mi mundo a través de la contención. Mis palabras no son actos de entretenimiento, son mandatos de orden. Repite esto hasta que lo sientas retornar al centro de tu ser. Cuando la tentación de la aprobación te empuje a hablar, recuerda que la próxima batalla se gana con la disciplina de la lengua, no con la estrategia ruidosa. No interrumpas la sabiduría que se forma en ti persiguiendo la venalidad del aplauso. Solo habla cuando la voz interior confirme que tus palabras son dignas del futuro que forjas. Cuando estés listo, continúa, no en soledad ahora, sino con hombres que honren la ley, a la siguiente parte donde multiplicaremos lo aprendido mediante la alianza correcta. La sabiduría compartida, cuando es compartida legalmente, se convierte en poder multiplicado. La sabiduría se multiplica cuando se comparte, pero solo con los preparados. La sabiduría no es una posesión que crece en soledad, es una llama que se enciende y se vuelve mayor cuando se alimenta en la compañía correcta. Salomón no regaló sus proverbios a cualquiera, los reservó para los hijos, para los buscadores, para los que temen a Dios y honran la disciplina. Entender esto es crítico. Si tu círculo trivializa la ley, si burla la disciplina, si celebra el entretenimiento y el ruido por encima del estudio y la rectitud, estás en un pozo, no en una mente maestra. La sabiduría no se multiplica en la algarabía, se multiplica en el orden. Observa a tu alrededor. ¿Quién moldea tu pensamiento sin hablar? ¿Quién aguza tus ambiciones con preguntas duras y criterios altos? Si tu entorno aplaude la mediocridad, entonces tu pensamiento se pudre en silencio. Charles Schwab no ascendió por carisma, sino porque vivió dentro de la órbita de mentes que pensaban con ley. Él absorbió la manera de Carnegie de planear, de calcular, de mirar a largo plazo. Esa es la dinámica. Una sola mente enfocada es poderosa, pero una alianza de mentes enfocadas es una fábrica de sabiduría aplicada. No existe el hombre hecho a sí mismo, en absoluto estricto. Hay hombres que se alinean a sí mismos con otros. Si quieres crecer, primero purga. Suelta a los que se burlan de la disciplina, a los que convierten todo en ocio. Luego recluta deliberadamente. Busca a hombres y mujeres que honren la ley, que nieguen la moda, que trabajen en silencio, que carguen su propio peso y sostengan palabra. No busques multitudes, busca consejos. No persigas seguidores, busca constructores. 5 personas cercanas que piensen por ley valen más que 100 que solo consumen distracciones. Construir tu círculo no es un acto social, es una obra de arquitectura espiritual. Establece reglas claras. El texto te da un formato práctico y preciso. No lo trates como sugerencia blanda. Una reunión por semana, 1 hora de silencio, un principio estudiado y una acción acordada. No pongas excusas. La reunión semanal es el ritual. La hora de silencio es el suelo donde la ley se deposita. El principio estudiado es la lente que te afila. La acción acordada es la prueba de fuego que mide integridad. Si cada reunión termina con un compromiso concreto y medible, la sabiduría no solo se discute, se practica y se convierte en fuerza. En esa alianza de la mente maestra, cada miembro debe hablar solo lo que fortalece. Nada de opiniones frívolas ni de bromas que desgasten. Mantengan la exigencia. Cada observación ha de buscar edificar. Cada crítica ha de buscar la corrección. Exijan palabra y cumplimiento. Si uno trae un plan, los demás lo evalúan bajo la ley, no por simpatía. Si alguien promete, la alianza lo recuerda y lo sostiene hasta que la acción exista. Así se forjan líderes confiables. No confundas este rigor con rigidez.
Es una misericordia dura que salva tiempo y vida. Recuerda la metáfora vieja. Hierro afila hierro. No pongas hierro contra madera. Si tu círculo no te iguala en disciplina, te corroderá. Si la gente que te rodea acepta la mediocridad, te anclará. Protege tu fuego. Si 5 hombres piensan por ley, construyen un imperio. Pero si esos 5 se acomodan en la comodidad, tu ambición se atrofia. La calidad de tu consejo determina la calidad de tu decisión. Por eso, haz el inventario ahora. Escribe los nombres de aquellos a quienes confías tu ambición. Pregúntate si llevarías tu tesoro a sus manos. Pregúntate si compartirías tu propósito con ellos. Si la respuesta es no, ya sabes lo que toca. Reemplazarlos por quienes sigan la ley que buscas. No confundas cantidad con fuerza. Un consejo sagrado en el texto es que la mente maestra no es reunión social, sino pacto de trabajo. Haz que cada encuentro tenga propósito. Estudien un principio, acuerden una acción, practiquen una hora de silencio para escuchar las respuestas que brotan del tribunal interior. Que cada miembro se comprometa a una responsabilidad pública ante los demás. Ese compromiso es el modo de medir la seriedad. Si uno falla, la alianza lo corrige. Si uno cumple, la alianza lo premia con confianza y mayores tareas. Así se forjan líderes confiables. Protege también tus horas de trabajo del veneno de las influencias malas. El texto advierte con crudeza. Una influencia equivocada puede quitarte años. Una amistad complaciente que solo baja tu estándar es más peligrosa que un enemigo franco. Hay quienes destruyen no con golpes, sino con pasividad. Te chupan la energía con su confort y anclan tu brillo en la comodidad. Corta esos lazos con la misma firmeza con la que eliges tus alineados. Busca quienes hagan preguntas duras, quienes exijan acción y mantengan el silencio cuando la moda llama. Fija un criterio de entrada y salida. Solo entra quien respeta la ley, quien no debe salir. No hay espacio para la simpatía por encima de la verdad. Alguien que no aporta o que diluye el estándar no ayuda, más bien erosiona. Trátalo con honestidad. La honestidad hacia tu círculo es fidelidad a tu propósito. Recuérdalo siempre. La elección de compañía es una decisión estratégica, no sentimental. Finalmente, transforma esto en mandato personal. No esperes a que el entorno cambie por azar. Toma la iniciativa. Escribe ahora la lista de las 5 personas que necesitas cerca. Escribe las cualidades que deben poseer. Promete reunirte con ellos y proponer el pacto. Una hora de silencio, una lección estudiada, una acción compartida. Di en voz alta tu intención y comprométete públicamente con ella. La claridad ordena la voluntad y la voluntad organiza la realidad. Repite esta ley para que quede grabada. Yo construyo mi círculo. Mis aliados son hombres de ley. Con ellos, la sabiduría se multiplica y mi poder se amplifica. Haz que esto no sea frase sino estructura. Una reunión semanal, una hora de silencio, un principio, una acción. Así la sabiduría deja de ser posesión solitaria y se convierte en instrumento de obra. La riqueza sin propósito es pobreza disfrazada. Salomón nos dejó una advertencia clara. Hay hombres que trabajan con afán, que recolectan riquezas día y noche, y sin embargo, al final, las dejan a manos que no las merecen ni las comprenden. ¿Por qué ocurre esto? Porque se esforzaron sin un fin verdadero. Acumularon monedas, pero no tallaron una razón que las sostuviera. Van llenando cofres mientras vacían el corazón. Esa es la peste silenciosa de nuestro tiempo. Juntar sin significado, consumir sin construir, crecer sin destino. Entiende la idea con precisión. El propósito precede al beneficio. Si tus logros no están enraizados en una causa más grande que tu propio apetito, tus riquezas no serán un ancla, sino una carga. Construir sin alma es sembrar para que el viento disperse la semilla. El hombre que trabaja solo por satisfacer apetitos, pronto descubre que su fortuna le gobierna. El que trabaja por una causa, crea algo que le sirve y que sirve a otros. Henry Ford no simplemente reunió dinero, imaginó movilidad para las masas. Su visión dirigió cada fábrica, cada proceso, cada decisión. Por eso su obra no fue un mero cúmulo de fábricas, fue una transformación social. Esa es la diferencia entre ganar y edificar.
Pregúntate ahora con brutal honestidad, ¿cuál es la razón detrás de tus esfuerzos? ¿Buscas huir del dolor, probarte a otros o quieres construir algo que trascienda? Si tus respuestas son evasivas, si sientes que tu porqué se disuelve ante la primera dificultad, entonces tu riqueza, cuando llegue, te pedirá cuentas y te expropiará la paz. El propósito no es un adorno moral, es el marco que convierte la energía en obra duradera. El texto es franco. Si tu riqueza no está ligada a un objetivo claro y definido, acabarás perdiéndola, malgastándola o convirtiéndote en su esclavo. No es una condena para los ambiciosos, es una ley práctica. Si deseas que el dinero te sirva, debes primero definir la causa que lo dirige. No basta con querer un negocio rentable, hay que querer un negocio que honre una meta, elevar vidas, preservar un legado, sanar una necesidad, preservar un arte. La intención transforma la utilidad del capital. Ahora la instrucción concreta que el texto te exige. Escribe tu propósito ahora mismo, no lo dejes para mañana. La mente no obedece un aim que permanece en la niebla. Ponlo en una frase tan clara y afilada como una espada. Tu objetivo principal, tu razón definitiva. Si no puedes redactarlo con nitidez, no te quejes de la confusión en tu vida. Un propósito olvidado provoca una vida de trabajo sin sentido. Un propósito escrito produce disciplina, rituales y decisiones coherentes. No te conformes con verdades tibias. Amarra cada meta económica a ese propósito. No busques ganancias separadas de tu fin. Vincula el dinero a la obra. Haz que cada cifra que persigas responda a la pregunta, ¿esto me permite construir lo que quiero construir? Si la respuesta es no, entonces esa ganancia es desviación. Si quieres que tus bienes se multipliquen sin destruirte, enlázalos a algo noble: crear, preservar, servir, levantar. La riqueza sin dirección es una herramienta peligrosa en manos inmaduras. El texto no rehúye la crudeza. Si no estás dispuesto a escribir tu propósito y repetirlo, probablemente no mereces la riqueza que dices desear. Eso suena duro, pero es un principio. La riqueza es enviada a quienes la convocan con intención clara, no a quienes la persiguen por curiosidad o por vanidad. Repite esto como ley. La riqueza acompaña al comprometido, al que tiene una causa. Si te niegas a comprometerte públicamente con tu finalidad, no te sorprendas cuando tus resultados sean pasajeros. Haz de ese propósito la brújula de todas tus decisiones. Antes de una inversión, pregunta, ¿esto avanza mi causa? Antes de una compra, ¿esto sostiene mi visión o la roba? Antes de aceptar una alianza, ¿este socio honra la finalidad o la contamina? Que cada acto sea una piedra más en la muralla de tu obra, no un ladrillo al azar. La coherencia entre fin y acción es lo que convierte al trabajo en legado. Otra máxima del texto: el dinero no es malo, el dinero sin dirección es peligroso. El capital en manos de un hombre sin propósito se vuelve arma contra su bienestar, alimenta vicios, incrementa vanidad, fragmenta familia y desordena alma. En cambio, el dinero dirigido por el propósito se vuelve multiplicador de bien. Posibilita proyectos, preserva legados, crea impacto. Por eso la lección es elemental. No eleves al dinero a señor, sitúalo como servidor de tu misión. La práctica diaria que el texto propone es pragmática. Escribe ahora tu propósito en una oración que corte la duda. Hazlo de modo que tu subconsciente no pueda ignorarlo. Ponlo en un lugar donde la veas al despertar y antes de dormir. Léela en voz alta. No es superstición, es acto de alineamiento. La repetición transforma la intención en hábito, y el hábito gobierna la conducta. Si cada día condicionas tu mente con ese objetivo, tus decisiones dejarán de ser erráticas y empezarán a obedecer un patrón coherente. No aceptes excusas. Si rehusas declarar tu fin, no culpes a la fortuna por su tardanza. Muchas veces confundimos la falta de riqueza con la falta de oportunidades. La verdadera escasez proviene de la ausencia de un ancla. La claridad atrae recursos porque organiza tus actos y porque orienta a las personas de valor hacia ti.
La gente se alinea con quien sabe hacia dónde va. Por eso un propósito escrito convierte a tus malas rachas en señas y a tus contactos en aliados. El texto también te exige rituales. Lee tu propósito a primera hora. Revisa cada noche si tus actos han servido para construir en esa dirección. Haz de tu vida una sucesión de actos que respeten la finalidad. Crea hábitos que reflejen tu meta. No es la cantidad de trabajo lo que te define, sino la coherencia del trabajo con tu fin. Un día enfocado en la causa vale más que semanas de actividad sin norte. La disciplina se mide por la fidelidad a la finalidad, no por el ruido de la ocupación. Finalmente, escucha esta verdad implacable. Sin propósito, la riqueza es un espejismo. Con propósito, la pobreza se transforma en inversión y la abundancia en legado. Si hoy te sientes vacío a pesar del esfuerzo, no busques fórmulas nuevas. Recupera tu porqué. Ancla tu ambición en un fin que trascienda el yo. Esto no es moralismo, es estrategia. La prosperidad que permanece no proviene de la cantidad de dinero que poseas, sino de la calidad del propósito que lo gobierna. Repite en voz firme: no reúno riqueza sin dirección. Mi propósito es la base de mi fortuna. Haz que esa frase deje de ser consigna y se convierta en estructura. Escríbela, léela, actúa conforme a ella. Si lo haces, tus riquezas no te gobernarán. Te servirán para levantar aquello por lo que realmente viniste a trabajar. Hemos caminado juntos por la senda que dejó Salomón. Entendimiento antes que oro. Dominio de los pensamientos antes que dominio de tierras. Búsqueda de sabiduría antes que búsqueda de poder. Has visto cómo la ley interior gobierna la fortuna exterior. Has aprendido que el silencio produce juicio, que la palabra medida crea imperios, que un propósito definido convierte la riqueza en legado, y que la sabiduría se multiplica cuando se comparte con los preparados. Todo esto no son frases bonitas para repetir, son instrucciones de trabajo, mandatos prácticos para ordenar tu vida y reclamar un reinado interior que luego se reflejará afuera. Quiero agradecerte por haber recorrido estas partes con atención. Agradezco tu tiempo, tu disposición a escuchar y a recibir. No es menor lo que implica detenerse a leer, a pensar y decidir transformar hábitos íntimos. El camino de la ley exige disciplina y valentía. Agradecerte por dar este paso es reconocer tu disposición a ser más que un buscador de resultados, a ser constructor de orden. Antes de despedirnos, recuerda lo esencial. Escribe tu propósito, establece tu ley interior, gobierna tus pensamientos, habla con medida, reúne a quienes comparten tu estándar y transforma cada derrota en lección. No vuelvas a pedir únicamente el resultado, pide la capacidad para sostenerlo. No vuelvas a buscar atajos, busca estructura. Cuando hagas esto con constancia, lo que parecía tardío, llegará y permanecerá. Si este discurso te ha servido, si alguna de estas leyes ha encendido algo en ti, haz algo sencillo y poderoso. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas como esta. Dale like para que este mensaje llegue a otros que también están listos, y deja un comentario afirmando que activas tu abundancia y que estás listo para recibir la noticia o el milagro que la vida pondrá en tu camino. Hazlo creyendo con fuerza, como si ya hubieses recibido esa buena noticia. Siéntelo, y comparte en una frase breve cuál de estas leyes vas a poner en práctica desde mañana. Tu palabra escrita ante otros refuerza tu compromiso interno. Te invito a cerrar este momento con un acto práctico. Respira profundo 3 veces, siente el peso de la decisión en tu pecho y di en voz firme: hoy elijo entender antes que obtener. Hoy gobierno mi mente y mi palabra. Hoy escribo mi propósito y lo defiendo con ley. Repite esto hasta que la certeza pulse como un latido estable. Luego levántate y actúa en coherencia con ello. Gracias de nuevo por tu atención y por aceptar la invitación a construir por ley y no por impulso. Si deseas seguir profundizando, vuelve a este material, tómalo por partes, escríbelo, compártelo con tu círculo y practícalo. La transformación real no es instantánea, es el producto de pequeñas obediencias repetidas hasta que la nueva naturaleza emerge. Hasta la próxima ocasión, cuida tu trono interior, guía tus palabras con juicio
y honra la fuente que te confía poder. Que lo que sembraste aquí fructifique en dominio, paz y abundancia duradera. Con gratitud y respeto, gracias por escuchar. Suscríbete, dale like y comenta ahora. Declara en una línea que activas tu abundancia y que estás listo para recibir una hermosa noticia. Nos vemos en el próximo encuentro.